Venir con tanto frío. Bueno, yo quiero abrir el espacio leyéndoles un fragmento de un texto de Mariana Matija, que es alguien que se dedica a tener conversaciones con seres que no son humanos. Entonces habla mucho con animales, naturaleza, se ha dedicado, digamos, a entender lenguajes que no son específicamente verbales y humanos. Entonces dice, todo habla, lo que existe, lo que percibimos, nuestra experiencia en el universo son conversaciones. Conversan las manos y la piel, los oídos y las voces, los ojos y la luz. No todos los lenguajes tienen letras. Romper el vínculo entre hablantes, silenciar o imposibilitar sus conversaciones los pone inevitablemente en riesgo de extinción. Extinguir es apagar el fuego. El fuego es el hogar. Extinguir es desaparecer la casa. Si no pueden conversar, no pueden sobrevivir. Que creo que es un fragmento muy relevante en el momento que estamos viviendo, pues de elecciones y de, en general, de rompimiento de vínculos pues, que venimos presenciando por un tiempo largo. Y lo traigo para resaltar la práctica que cada uno de ustedes hace, sea desde el yoga o pues desde otras corrientes, todo lo que sea pues conversaciones con ustedes mismos que hace que esas conversaciones puedan pasar con otras personas, ¿cierto? Entonces quería traer ese texto, si quieres pasa. Y hoy vamos a estar hablando de, esto tiene muchos nombres en realidad, la corregulación también se puede llamar resonancia, es un superpoder con el que todos nacemos, seres humanos y seres no humanos tienen este poder digamos, entablar una conversación primero con ellos mismos para luego regular a otros seres que se acercan, ¿cierto? Entonces vamos a estar hablando de ese superpoder, un poco de cómo identificarlo, cómo ejercitarlo y si quieres pasa. Listo, entonces vamos a hablar un poco de esto, lo que les mencionaba, la práctica individual y cómo se extiende a otros. Vamos a hablar de un término que yo le llamo estados internos, son más conocidos como sistema nervioso, digamos reacciones que tiene el sistema nervioso. Y de esos estados internos vamos a hablar como un poco del ciclo que siguen. Y ya vamos a hablar un poco de recursos que tenemos cada uno. Si quieres pasa. Entonces, bueno, en cuanto a lo que es esa conversación que cada uno tiene con ustedes mismos, ya varios de ustedes llevan años, muchos años, teniendo esa conversación. Hoy vamos a prestarle atención más que todo a, digamos, palabras o partes de ese lenguaje con nosotros, que va a ser la postura y la respiración. Y vamos a tener muy claro que las señales que nos brinda el cuerpo son infinitas. Todo lo que entra pues desde afuera y a través de los sentidos son esas señales. Hoy, como para simplificar, vamos a estar hablando de postura y respiración o prestándole más atención a eso, postura y respiración. Y algo que quiero resaltar en cuanto a esta práctica individual o a esta conversación que tenemos con nosotros mismos es, para nosotros poder escucharnos y entendernos, hay que tener claro que antes deben estar cubiertas ciertas necesidades vitales, ¿cierto? No están aquí en un orden, pues, digamos que esto fue accidental, pero ahora que lo veo, creo que sí, la necesidad vital principal es el contacto. Eh, Creo que hay mucho que se rompe en esa conversación cuando estamos aislados. Entonces el contacto, si no puede ser físico, pues contacto con otras cosas, ¿cierto? Entonces contacto, tener también saldado o satisfecho lo que es la nutrición, más allá pues de el consumo de alimentos, es nutrición que en realidad me está pidiendo mi cuerpo y cómo puedo yo satisfacer esa necesidad. Movimiento también como una necesidad vital, la quiero mencionar acá. El descanso, y acá también me parece importante mencionar lo que es el ocio. Digamos que más allá de el descanso reparador que pasa en el sueño, el ocio es algo que nosotros hemos, es una palabra que incluso ha sido, ¿qué dijiste? ¿Quién dijo? Malinterpretada, sí. Ocio se ha usado como una palabra sucia incluso. Y el ocio acá lo quiero yo traer como una invitación a vivir esos espacios
como espacializar esos momentos en los que no existe una razón o una productividad detrás, ¿cierto? Entonces invitarlos mucho a eso, al ocio, como abrir un espacio a que nada esté pasando, permitir que llegue lo que tenga que llegar en esos espacios aparentemente vacíos. Entonces ocio, andar por andar, ir a lolear, ver cosas. Entonces, resaltar eso, que antes de tener una conversación conmigo clara, porque yo creo que muchas de las conversaciones que tenemos con nosotros sí están pasando, pero a veces son muy confusas. A veces no sé qué es lo que estoy sintiendo, no sé si es una persona con la que me quiero relacionar, no sé si es algo que me atrae, si me gusta. Creo que hay mucha confusión ahora. Entonces, para poder tener una conversación clara, tener en cuenta estas necesidades, digamos que saldadas. Entonces, contacto, nutrición, movimiento, descanso y ocio, ¿cierto? Entonces, para yo poder extender esa práctica y regular a alguien, tengo yo que tener pues esto claro. Esto también aquí quiero hacer como un asterisco, eh, porque sé que muchas de estas necesidades vitales, gran parte de la población no tiene cómo saldarlas. Entonces, o no tiene cómo saldarlas o no, sí, simplemente no está pues en condiciones de tenerlas. Entonces, a empatizar también cuando vemos que alguien no está pudiendo tener una conversación con sí mismo, como identificar esto, como posiblemente no ha tenido descanso, posiblemente no está teniendo contacto con otra gente, posiblemente no tiene espacio para regularse. Entonces, quería mencionar eso, si quieres pasa. Esta casita, estos dibujitos los hago yo, porque así entiendo pues como, así entiendo yo. Entonces, esta casita quería traerla con la premisa de que nuestro sistema siempre está en función de cuidarnos y de protegernos. Digamos que nuestro cuerpo es nuestra casa y así a veces sintamos que nos está atacando de alguna manera o que sintamos que no pertenecemos a ese cuerpo, nuestro sistema siempre está en función de cuidarnos. ¿Listo? Entonces, pasa si quieres. Bueno, y aquí quiero hablar entonces de los estados internos o sistema nervioso. Entonces, estos estados, vamos a hacer referencia a estos estados como caminos que toman las vías del sistema nervioso, ¿cierto? Vamos a hablar de 3 en este caso, pero son como caminos que toma nuestro cuerpo según las necesidades que vaya teniendo, ¿cierto? El sistema nervioso, ¿cómo se forma? Entonces, inicialmente, gran parte de nuestro sistema nervioso o de estos estados son heredados. Entonces, en todo lo que es el proceso de gestación, según como la persona que me esté gestando esté viviendo o esté leyendo su entorno, yo voy a empezar a heredar esos patrones, ¿cierto? Entonces, si mi mamá en su embarazo tuvo la tendencia a reaccionar de manera un poco pues, acelerada o ansiosa, esos son caminos que se van a ir reforzando en mí. ¿Listo? Entonces, gran parte de esos estados son heredados, eso a tenerlo en cuenta. Entonces, en la gestación. Entonces, la conversación arranca incluso antes de que nosotros sabemos pues, que vamos a existir. Ya cuando nacemos, esos estados empiezan a reforzar con nuestro primer cuidador, sea la madre o la persona pues que generalmente tiene mucho que ver con quién es la persona que nos provee de nutrición, ¿cierto? Entonces, en ese primer cuidado yo empiezo a reforzar como la manera en la que me siento en mi cuerpo, ¿cierto? Si cuando yo pido, si siendo un bebé, pues yo pido comida y esa necesidad no es atendida de la mejor manera o inmediatamente o cuando lo necesito, yo por ejemplo empiezo a aprender ahí que tengo que gritar más duro para que mi necesidad sea atendida, por ejemplo. Entonces con ese primer cuidador se sigue construyendo esos estados internos. ¿Listo? Y ya en la infancia más que todo se terminan de consolidar, pero en general en la experiencia yo sigo aprendiendo a través del placer y el dolor cómo son esos estados para mí, ¿cierto? Entonces, si por ejemplo yo de niña empiezo a explorar, me acerco a un cactus, voy, lo toco, me duele y eso para mí representa dolor, yo ya sé, empiezo a identificar como de qué me alejo, a qué me acerco, esto representa peligro, esto representa seguridad, entonces se sigue formando ese estado, pues esos estados en la infancia. Y algo
si nos vamos a quedar con algo hoy, no muchas cosas pues, pero eh, algo importante que quiero dejar aquí es que esos estados, a pesar de ser tan consolidados desde el vientre de la mamá hasta que somos más o menos hasta los 8 años, digamos que se consolidan muy fuertemente. Pero lo valioso acá y el superpoder de la corregulación es que nosotros podemos estarlos transformando durante toda la vida. ¿Listo? Entonces, eso también, tenerlo. No abro espacio para preguntas todavía, ¿cierto? ¿Tienen preguntas hasta ahora? Que sí me gustaría pues que sea pues una conversación, pero hasta ahora. Listo, entonces sigamos. Listo. Hoy vamos a hablar de 3 estados. Yo les voy a dar los nombres que yo les puse para entenderlos, pero cada uno le puede dar pues los nombres que quiera. Entonces, estos estados se desarrollaron, estos 3 estados se desarrollaron de manera, digamos que en orden evolutivo, se desarrollaron así. ¿Listo? Entonces, al primero yo le llamé como modo piedra. Es un estado o un camino, digamos que unos caminos de los nervios que se activaron primero en reptiles y en peces y en, digamos, animales que no tenían la capacidad de defenderse y su mecanismo de defensa era congelamiento, ¿cierto? Entonces, ese camino que toman esas vías dentro del cuerpo se llama el camino dorsal vagal, digamos que es en la parte posterior, no sé exactamente pues dónde, pero dorsal vagal se llama el camino pues biológicamente. Y ese es un estado que para nosotros se activa o se siente como es como una sensación de ahorro energético, como colapso, un colapso de energías, como no tengo capacidad para moverme o como para invitarme a moverme, entonces lo que hago es quedarme en modo ahorro energético. Entonces me gustaría en este momento invitarlos unos segunditos a que se acomoden, si quieren. Si quieren cerrar los ojos un momento, toman una inhalación profunda. Y los voy a invitar a pensar en la última vez que se sintieron agotados. No tengo energía para moverme. Y si llega algo, van a notar qué postura empieza a tomar el cuerpo, qué los invita a hacer su cuerpo cuando no tienen energía. Y notan si su respiración es lenta, rápida, si es profunda, si es más bien superficial. Y habitan ese espacio un momento de colapso. Notan si de pronto aparece alguna emoción. Y la sueltan y lentamente pueden ir volviendo. Y me gustaría saber si alguno quiere compartir, si llegó algo. Hola, yo me vi como en una posición como fetal, Ujú, no sé, como exhausto, pero como fetal, como con ganas de comportarme a mí mismo ujú, y respirando muy superficial, como dijiste, ujú, despacio, ujú. así como evitando eso. Lo vuelvo a decir, no, ya, ya acabo. Si quieres. Posición fetal y respiración superficial. Como, Sí, lento. ujú. ¿Te llegó alguna emoción? Pensé, ni siquiera sé describirla, pero lo que se me vino era como desasosiego. Ajá. Si me preguntas qué es desasosiego, no, no Listo. puedo describirlo. La identifican Sí, perfectamente.
¿Alguien más identificó algo? Fue un ejercicio muy breve, entonces puede que después profundizamos más, pero si a alguien le llegó algo así como obvio. Frustración. Frustración. ¿Y notaste tu postura y tu respiración cómo se sentían? La postura como Shavasana, así, Como- cadáver. O como colgando, ¿no? Ujú, Ahí todo el cuerpo colgando, de rendición, ujú, creo. ujú. De rendición. ¿Y qué otra cosa era? La respiración la notaste, o no tanto. No, Listo. Y frustración. sí, la emoción frustración. Sí, como no tengo, no puedo. Sí. Ya, entregada. Listo. ¿Alguien más quiere compartir algo? No. Listo. Este es un estado entonces que invita precisamente a eso, como a un congelamiento. Entonces, obviamente, esta reacción puede ser útil en situaciones en las que el cuerpo genuinamente necesita conservar energía, como que es algo en realidad muy valioso para el cuerpo. Y es un estado que, bueno, se le ha llamado pues como un estado depresivo, digamos cuando se entra en él como crónicamente, pero en realidad lo que les digo es un estado muy valioso a la hora de hey, necesito recargar, volver a mí, literalmente a una posición que me recoge, y es una posición que a fin de cuentas puede cuidarme, como este estado puede cuidarme, ¿cierto? Entonces este es uno de los estados modo piedra, ya le ponen pues como cada uno su nombre, es como para que vayan identificando qué es lo que pasa en su cuerpo cuando entran en este estado. Bueno, luego hay otro, digamos, otro camino que toman las vías del sistema nervioso, que es cuando se activa el camino simpático, ¿cierto? Y este ya es un estado en el que se nos pide más movimiento, ¿cierto? Es un estado en el que posiblemente me esté sintiendo en peligro, posiblemente esté sintiendo la necesidad de defenderme o la necesidad de huir. Es lo que llaman pues en biología el fight or flight. Es como huyo o peleo, una de dos, pero yo no puedo dejar que se acerque algo a mí. Entonces, si quieren, vamos a hacer un ejercicio otra vez, breve. Entonces, cerramos los ojos. Una inhalación profunda. Y van a pensar en la última vez que se sintieron en peligro. Peligro o en amenaza. Si fue con alguna persona, alguna conversación que estaban teniendo. Y notan qué empieza a pasar en su cuerpo. Los invito a notar la respiración, el ritmo del corazón. Y si aparece alguna emoción. Notan si hay alguna tensión en su cuerpo. Y si sí, ¿dónde? Y toman una inhalación profunda, sueltan por la boca. Y una vez más, inhalan profundo, soltamos por boca. Y una más. Y si alguien quiere compartir qué notó en su cuerpo o qué notó, que llegó. ¿Alguien identificó algo? Lo sentí como frustración, Ujú, ira, ujú,
la noté mucho aquí, como Mandíbula. en la mandíbula, también como en el estómago. Ujú, Y bueno, también los puños, como las manos, son calientes. ujú, Y luego como que sí quería como soltar, como gritar, como, sí, como expresarme, ujú, ¿no? Y también un nudo en la garganta. ujú. Pues me gusta. ¿Alguien más identificó algo? Impotencia. Impotencia. ¿Y dónde la sentiste en el cuerpo? ¿O cómo la sentiste? Manos. Sí, como que no puedo hacer nada más. O Ujú, sea, esto se inicia, no puedo hacer absolutamente nada. ujú, Sí, entregarse. ujú, ujú, Ya, no hay más que hacer. ujú. ¿Alguien más? Gracias. Yo la sentí como en la cara, como fuego en la cara, como muy superficial, Calor. pero sí, pero como, sí, calor, exacto, pero en toda la cara. Y recuerdo pues también como el sentimiento que me ha pasado varias veces, que me tengo que expresar, pero no tengo tiempo para respirar, entonces se me va yendo la, sí, como que voy hablando así pasito, y eso me da, me estresa más, Ujú. aparte, Como es una respiración cortada, como... sí, Ujú, exacto, sí, porque quiero seguir hablando, pero no tengo tiempo de respirar, entonces como que me ujú, llego y, espérese, espérese, yo vuelvo a respirar y seguimos peleando, sí. ujú, Eso. ujú. Listo, gracias. ¿Alguien más quiere compartir? A mí me pasó algo muy parecido, como todo fuego en la cara. Ujú. Y no sé si lo sentí o sé que me pasa, como que la vena de la Se brota. frente se dilata. La panza es como que me revuelve Ujú, mucho y como que también siento que como que me achico de hombros. Sí, como que ujú, me achico y hablo más fuerte y mi respiración se vuelve como muy superficial y es como que me lleno de rabia. ujú, ujú. Este es un estado en el cuerpo que termina siendo muy, muy cortado precisamente, como muy, necesito moverme, necesito moverme, necesito gritar, necesito expresar, necesito sacar lo que estoy sintiendo, no puedo, yo creo que es un estado que habla mucho de, en cuanto a lo que me expresan, como mucho de poner límites, como que no puedo dejar que esto se acerque. Em, y esa viene siendo la función de este camino, digamos que poner esos límites, así, ya. Mm, ¿Alguien iba a compartir algo? ¿Te ibas a decir algo? No. Listo. Estas dos las vamos a dejar, digamos que agrupadas en el grupo, pues, de reacciones automáticas, eh, porque ambas tienen que ver con situaciones en las que yo no puedo conectar con algo por fuera de mí. Una implica cierre, la otra implica un movimiento demasiado rápido y ninguna de las dos permite o ninguna de las dos invita como a conectar con lo que está pasando. Entonces, son reacciones que nos, digamos que nos cuidan. ¿Listo? Em, listo. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna pregunta? Listo. Vamos a entrar a conversar de un tercer estado de estos caminos que se desarrolló principalmente en mamíferos. Entonces es unos caminos en el cuerpo que a lo que invitan es, o lo que permiten es que haya un aprendizaje social. Digamos que biológicamente se desarrolló para que una mamá pudiera compartir su conocimiento con su cría. Entonces, y pues obviamente ya en cuanto a grupos, no solamente en la relación padre y bebé, sino como madre y bebé, sino también como compartir y transmitir conocimiento en general. Entonces este camino biológicamente se llama el ventral vagal. Eh, Ventral vagal, no sé si han escuchado del concepto de nervio vago. Listo. El nervio vago lo que hace es hacer como un recorrido. Le dice nervio vago porque camina como por diferentes zonas de la cara, tiene que ver también como con la digestión.
Y mucho tiene que ver con, digamos que cuando se activa el nervio vago, se activa mucho de lo que es las vías, todo lo que tenga que ver como con la oralidad. Entonces, digamos que este estado del sistema nervioso invita a esa apertura y a ese compartir de conocimiento. Entonces, es una energía ya más controlada, más abierta, digamos que yo ya no estoy en un estado de cierre completo, tampoco estoy en un estado de movimiento acelerado, sino que estoy en un estado de quietud activa en la que yo puedo conectar con lo que está pasando y con lo que necesito transmitir. Listo, si quieren vamos entonces a hacer un último ejercicio acá. Entonces, tomamos la inhalación más profunda que hemos tomado durante el día, sueltan por nariz o boca, y un par de veces más. Y vamos a traer la última vez que nos sentimos abiertos, serenos, abiertos. Y empezamos a notar qué pasa en el cuerpo, en la postura y en la respiración. Notan si aparece alguna emoción. Y estando en un momento en este estado, notamos si hay algo más que diga el cuerpo. Una respiración más. Y podemos ir volviendo. Y si alguien quiere compartir, ¿qué notó? Paz. ¿Alguien más? Sí. Yo noté como un estado como de plenitud y una respiración como más profunda, un gesto también, como en la cara como más relajado. Ujú, Eso fue lo que noté. ujú. Gracias. Pues me sentí fresca Mm, internamente con la frescura. Un frío, pero un frío no hielo, sino un frío fresco, de ujú. tranquilidad. Frío rico. Frío rico, como el de hoy. Ay, sí. Gracias. ¿Alguien más quiere compartir? Si notó alguna emoción, o alguna situación que le llegó. Sonrisa. Ujú. Listo. Listo. Si quieres pasa. Estos son, ya vimos que los dos anteriores son más relacionados con supervivencia, el tercero está más relacionado con conexión y aprendizaje social. Y algo que quiero otra vez resaltar acá, porque de nuevo tendemos como a etiquetar algunos como más
algunos como negativos y otros como positivos. Entonces lo que quiero resaltar aquí es como recordar cuál es la función de cada uno de estos estados y empezar a preguntarnos en qué momentos están apareciendo. Digamos que algo que yo he identificado que ha generado como disfuncionalidad o confusión es el hecho de quedarnos como crónicamente en alguno de estos estados, como volvernos muy familiares con ciertos de estos estados. Entonces, que es algo que pasa mucho, por ejemplo, cuando ya vivimos en uno de ellos, como que empiezo a relacionarme con las personas desde esta manera generalizada, como que creo que todas las personas son, o bueno, que las personas que me rodean son una amenaza, entonces ya tiendo a defenderme. Como prestarle mucha atención a no estar de manera automática en ninguno de ellos, sino empezar a preguntarnos como, bueno, ¿en qué momento está apareciendo? Genuinamente o en realidad estoy frente a una amenaza y algo de lo que tenga que defenderme. Genuinamente es un momento en el que necesito resguardarme o tal vez necesito entrar un poco más en contacto. Entonces, como mucho la invitación hoy va a ser como a preguntarnos en qué momentos aparecen y si quiero estar o no quiero estar en este estado. Cuando les decía ahora que es algo que podemos modificar en la adultez, los caminos del sistema nervioso, mucho es pensando en esta premisa de que yo puedo estarme moviendo entre estos estados. Entonces, entender eso, son estados porque son temporales. Entonces, posiblemente yo durante un mismo día esté caminando entre todos y eso no implica pues como ningún trastorno mental ni nada, sino simplemente estoy pasando por diferentes situaciones que me evocan esto. Entonces, entender eso, son temporales, cambian durante el día y se transforman primero en esa conversación con nosotros mismos, y ya aquí vamos a entrar a hablar de corregulación. Entonces, primero en esa conversación con nosotros mismos, ¿qué estoy notando? ¿Esto es lo que quiero sentir o puedo modificarlo? Y ya luego se siguen modificando en el contacto con los otros. Entonces, la invitación es, cuando estemos en esos momentos, pensar en respiración y postura. Respiración y postura. Hay muchas otras señales que pueden entrar, pero empezar a tener esa conciencia como, esta es la postura que representa lo que quiero sentir, o de pronto quiero entrar en una postura de conexión en la que mi pecho de pronto va a estar más abierto. Entonces, algo que me parece muy interesante pues de la experiencia humana es que nosotros siempre hemos creído que es la mente la que le dice al cuerpo cómo actuar. Entonces, tengo ansiedad, necesito estar en modo fetal y entro en este modo, pero entender que lo puedo hacer a la inversa, como que yo desde el cuerpo le puedo decir a la mente y a las ideas qué es lo que quiero representar en este momento. Entonces, también invitarlos a eso, como en momentos en los que haya mucho cierre, permitirle al cuerpo que evoque otro tipo de emociones, como que engañar pues a la mente y decir como, bueno, no, de pronto no quiero estar cerrado, quiero estar abierto. Entonces, eso, si quieres pasa. Bueno, hasta acá, ¿alguien quiere compartir algo? ¿No? Listo. Aquí otro apunte pues que quiero hacer, los dibujitos los voy a poner arriba. Entonces, la percepción, vamos a tener estas tres palabras como para conversar hoy. Entonces, percepción, emoción y comportamiento. Me faltó una T. Listo. Entonces, percepción va a ser la manera en la que yo identifico qué es lo que está pasando, y la percepción generalmente tiene que ver con esos tres estados que estoy viviendo. Digamos que yo puedo estar viviendo la misma situación, pero según el estado en el que yo esté parada, voy a entenderla de una manera o de otra. ¿Sí me hago entender? Por ejemplo, ¿alguien me puede ayudar con un ejemplo? Como por ejemplo, si yo estoy en modo conejito, rápido, y entra alguien a discutir conmigo, ¿cómo creen que yo puedo como percibir la situación? Peligro. Sí, como, hey, yo tengo que defenderme, como necesito qué, como, sí, o huir, como no puedo tener esta conversación, o Reaccionas del cuerpo que están, sí, o que te, te están tirando, o sea, vas a exacto, chocarte. me defiendo. ¿Y cómo podría vivir esa misma experiencia desde el modo piedra? Como que alguien viene, se acerca, intenta discutir, ¿cómo la viviría yo? ¿Cómo la percibo? Más diferente. Sí, aparte. Apática. En silencio, mirándola fijamente a ver Sí. con qué nuevo va a salir.
Sí, como que no. Como con un portaculismo, podría ser. Ok, como no me encierro, no. Ujú. Y si la vivo, por ejemplo, desde el modo ventral vagal o del modo conexión, ¿cómo creen que podría? Intentando conectar, Ujú. ¿Que eso implicaría qué? como saber qué necesita, Ujú, a mí también expresar qué necesito yo. ujú. Entonces, según ese lente con el que yo esté viendo la situación, yo le voy a tener cierta percepción de ella y posiblemente le dé un nombre diferente, posiblemente la emoción no sea la misma, posiblemente si se acerca a esa persona y yo estoy en modo conejito, la emoción sea rabia, como mencionaste tú, como ira. Si la veo de pronto desde el modo conexión, ya la emoción puede ser algo más orientado como a la compasión, como yo quiero intentar entender qué es lo que tú estás viviendo. Entonces ahí empiezan como a haber cambios en la experiencia. Y según esa emoción que yo le di, según ese lente con el que yo lo esté viendo, obviamente la respuesta va a ser diferente. Entonces, por ejemplo, ¿cómo puede ser el comportamiento desde desde los tres modos? Entonces, si se acerca a alguien a intentar discutir conmigo, yo estoy en modo piedra, entonces el comportamiento dijimos que sería ¿cómo? ¿Qué haría yo? ¿Cómo me comporto? ¿Cuáles serían mis acciones? Quedarme callado, quieto. Ajá, un callado, me lo guardo, Sí. o me aburro, pues como listo. Estatua. Modo estatua así. Como, en modo conejo, el comportamiento sería ¿qué? ¿Cuál podría ser el comportamiento? Pues pelea. Y en modo conexión, diálogo. ¿Quién dijo diálogo? Hermoso. Es diálogo. Es un diálogo que ya pasa entre dos cuerpos. Como yo ya tuve ese diálogo conmigo, yo ya puedo entrar a tener ese diálogo con lo que el otro está viviendo. Entonces también tener en cuenta esos tres componentes me parece interesante, como que qué nombres puede estar tomando la experiencia para mí según el momento o según el lente que yo quiera o pueda darle. Cabe resaltar aquí que hay veces que yo sí voy a estar en peligro y van a ser reacciones funcionales, pero entonces, como ya hemos hablado, entender que a veces no son tan funcionales y a veces yo puedo estar eh, a veces yo puedo construir más desde este lente de conexión y son muchas las veces en las que yo podría estar en ese modo de conexión, pero estoy eligiendo no estarlo. Entonces, elegir esto cuando sea útil y necesario. Listo. Si quieres pasa. Bueno, esta creo que lo hice muy breve, pero no importa. Esta premisa me parece muy valiosa que la tengamos entonces presente a la hora de regular y corregular y es muy simple, simplemente calma trae calma. A la hora de enfrentarnos con situaciones que simplemente no tienen calma y si yo soy la persona que no tiene calma, permitirme que la otra persona me la traiga a mí. Entonces, esta también va a ser la invitación, como permitir que si yo no soy el agente que trae la calma en este momento, permitir que el otro la traiga. Como que no es mi tarea a veces regular al otro, sino permitir que el otro me regule a mí. Listo. Si quieres pasa. Listo. Y vamos a hablar entonces aquí de algunos recursos que podemos utilizar y que ya posiblemente muchos de ustedes utilicen. Entonces, dos frentes. Entonces, uno para aterrizar, que es como para volver a tener esa conversación con nosotros mismos. Estos son maneras entonces de activar el nervio vago, por decirlo así. Entonces ya vimos una que es modificar la postura para que represente eso que ustedes quieren representar. Entonces, ¿cómo se siente mi cuerpo cuando quiere? O sea, ¿cómo se para mi cuerpo cuando quiere conectar? Entonces, modificar la postura, pues pies a tierra, que es una práctica que todos ustedes sé que tienen muy presente. Todo lo que sea temperatura fría en la cara ayuda también a activar el nervio vago. Y es un masaje ventral vagal que es básicamente tomar estos dos dedos y detrás de las orejas inhalamos hacia arriba
subimos la piel, exhalamos hacia abajo, bajamos la piel. Inhalo, subo, exhalo, bajo, inhalo, subo, exhalo, bajo. Y eso empieza a invitar a que haya una activación del nervio vago. Entonces ese es un masaje que pueden aplicar digamos que en momentos de mucha tensión. Esa es la estimulación ventral vagal. Eso para volver a conversar como con nosotros mismos cuando estemos muy desconectados, y ya para, no sé por qué me gusta tanto esa palabra, pero para amansar, que yo creo que muchas veces eso es lo que se necesita, como amansar a la persona con la que estoy hablando, como amansarnos mutuamente. El primero, y esto sí, si algo va a salir de toda esta conversación, esto es el contacto visual. El contacto visual es lo primero que nosotros buscamos cuando nacemos, es el primer contacto de todos, antes que contacto verbal, antes que contacto físico, hay un contacto visual, que es lo que nos permite reconocer la humanidad en el otro. Entonces invitarlos mucho a que cuando hayan situaciones de desborde emocional o de discusiones en las que van a notar que cuando están discutiendo con alguien va a haber mucha evasión del contacto visual, precisamente porque voy a estar en este modo colapsado o en este modo de mucho acelere. Entonces el contacto visual es lo que me permite volver a ese espacio de quietud activa, como decíamos. Entonces, para amansar, contacto visual. Y estimulación vocal, lo que hablábamos ahorita, la estimulación vocal lo que le indica al otro es: yo estoy dispuesto a tener una conversación. Entonces, cuando hablo de estimulación vocal puede ser, para mí, tarareo, canto, hablar, como que todo lo que implique vibraciones en esta parte empieza a hacer como ese efecto de calma en mí y en el otro, como estoy dispuesto a tener una conversación. Y eso, no me acuerdo por qué puse compartir el aire, pero creo que tiene algo que ver con esto, como que hay algo que yo estoy sacando que quiero que el otro tome. Entonces siempre y cuando venga desde un momento o desde una posición de calma, compartir el aire. Listo. Y bueno, acá hay un concepto que quería traer también a colación, que son las fuentes naturales de resonancia. Entonces ya vimos que nosotros podemos ser fuentes de resonancia, nosotros podemos ser esos agentes que permiten el cambio y permitir ese cambio en nosotros. Y las fuentes naturales de resonancia son cosas que naturalmente ya tienen esa capacidad de corregularnos. Entonces, fuentes naturales de resonancia son, por ejemplo, animales. ¿Dónde anda Shiva? Animales, niños y naturaleza son fuentes naturales de resonancia. Entonces invitarnos también como a buscar esas fuentes que simplemente con el hecho de estar van a traer ese estado de calma pues a nosotros. Creo que lo hice muy breve, pero eso es lo que quería compartir hoy. Creo que ya. Y ya abrirnos pues a preguntas o en general lo que quieran compartir. Si es algo que en este momento creen que puede ser útil, si se han sentido en la capacidad de regular a alguien más, si han notado que han sido capaces, ya. ¿Alguien quiere? Sí, sí, claro. Podemos ir compartiendo. Yo roto para allá. ¿Puede de pronto alguien pensar en alguien que los haya regulado a ustedes? Vamos a cerrar el espacio Listo. y ya comenzamos pues como con la conversación. Pues acomodamos nuestra postura. Vamos a cerrar el mantra con 3 OM y el mantra final, cerrar el espacio. Inhalamos profundamente.